Me confundo. ¿Reglamento y qué otro término utilizamos? Reglamento y... Reglamentación. Reglamento o reglamentación. El presidente lo expresa mediante decretos reglamentarios. De decreto, en definitiva. La AFIP, esos reglamentos, lo expresa mediante resoluciones. ¿Se entiende? La AFIP, por medio del único autorizado dentro de la AFIP a emitir normas. ¿Que quién es? El administrador federal. Perfecto. Puede emitir esas normas con carácter general y con carácter especial. Les pregunto, ¿cuándo entran en vigencia las resoluciones emitidas por AFIP por medio del administrador? Desde la fecha de su publicación en el boletín oficial. Perfecto. O al día siguiente. Se indica una fecha específica o al día siguiente. Exactamente. Vamos a... Regla general, fecha de publicación en el boletín oficial. Regla general. Excepto que dentro de la misma resolución se especifique cuándo va a entrar en vigencia la resolución. ¿Está? ¿Tengo que saber cada uno de los puntos de las cuestiones especiales? No. ¿Se están dando cuenta qué es lo que tienen que priorizar para saber? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿El resto cómo está? Están en limbo el resto. Bien, profe. ¿Están bien? Sí, profe. Bueno, ¿quieren seguir o quieren descansar? Si descansan no vuelven más. Bueno, sí seguimos. Tema de ustedes, no mío. Seguimos. Seguimos, profe. Bueno, gente. Bien. Otra facultad que es interesante saber, pero muy poco aplicable. Muy poco aplicable. Miren, yo humildemente creo que una de las cuestiones más importantes que se ven en la materia, aunque no se le pueda dedicar mucho tiempo por la extensión del programa, no es la materia, es en el ejercicio en realidad. Es la posibilidad que tengamos nosotros de interpretar. Porque como tenemos que interpretar tanta normativa, pues yo le digo una cosa, ustedes leen la normativa, leen la ley, el decreto reglamentario del Ejecutivo que reglamenta esa ley, después tienen 450.000 resoluciones generales de la FIP referidas a esa ley. Bueno, no es solo eso. Cuando ustedes están viendo el caso en la realidad, tengo que vincular lo que estoy viendo con ese enjambre de normativa. No es sencillo. Entonces, para mí, interpretar bien la cuestión que tengo enfrente o lo que se da en la realidad con el marco normativo es fundamental. Pero miren, en el artículo 8, no los quiero confundir, hice un paréntesis, ¿no? El artículo 8 van a encontrar que hay alguien que también tiene facultades de interpretación. ¿Quién es ese alguien? El administrador federal. ¿Están todos de acuerdo? Lo dice el artículo 8 igual. A ver, de vuelta, ¿puede emitir una resolución?
expresando su interpretación respecto a una normativa tributaria. ¿Sí? No vamos a perder tiempo en eso. Sepan que existe esa facultad, pero como no se aplica, o sea, prácticamente no se usa, no tiene sentido. O sea, por lo menos no le encontramos sentido en la administración del tiempo que tenemos para brindarle a ustedes la mayor cantidad de herramientas posible para que les sirva posteriormente, ¿no? Ahora les pregunto, ¿la AFIP tiene facultades de interpretación de normas tributarias? A través del administrador federal, sí. Muy bien, exactamente, exactamente. Es más, les digo más, la publica, el administrador federal, en nombre de la AFIP la publica y yo puedo recurrir en 15 días, puedo plantear un recurso. Por eso no los quiero confundir, pero no existe, no se aplica. Lo que hay son, si quieren resoluciones generales, si quieren ejemplos de la facultad de reglamentación del administrador general en representación de la AFIP, les puedo mandar un archivo que yo creo que si lo abren explota su computadora de la cantidad de cosas que van a tener. O sea que de eso sí tenemos ejemplos abundantes. Bueno, miren, acá yo le hago una distinción. Le hago una distinción para ir cerrando con el decreto 618 y con la unidad 4 también. Después vamos a ver en el repaso general cómo nos manejamos con la unidad 4 más en profundidad. ¿Sí? Porque yo creo que dar una clase sobre cuestiones muy abstractas, como trata en la unidad 4, y no administrar el tiempo bien dedicándole al decreto 618, al 618 de la Constitución, es una picardía. Lo que sí se puede hacer, un día leen el material y se trabaja en clase o algo por el estilo, pero no parecería adecuado. Dios. En el artículo 9 van a ver que se especifica las funciones y facultades de la dirección, funciones y facultades de dirección y de juez administrativo. Y les hago una introducción rápida, no para que lo vean ustedes, sino lo hago acá para que se nos entendamos, respecto de las autoridades de la AFIP. El artículo 4 dice que la AFIP estará a cargo de un administrador federal que va a ser propuesto por el Ministerio de Economía. Y escuchen esto, tendrá las funciones, atribuciones y deberes que señalan los artículos 6, 7, 8 y 9 del presente decreto. Y los que las leyes y su reglamento le otorguen. Entonces, sí me gustaría,
antes de estudiar el artículo 9, o sea, antes de estudiar el artículo, sobre todo 7, que hemos hecho hincapié, en el 4. Porque acá está hablando entre un nexo entre AFIP y el administrador federal, ¿no? Acá es el nexo entre AFIP y el administrador federal, en el primer párrafo del artículo 4, que está a cargo del administrador federal, que tendrá esas funciones, atribuciones y deberes del artículo 6, 7, 8 y 9. Entonces, cuando vamos... después de cuestiones más complejas, la organización, porque también el administrador federal puede delegar. También puede existir la figura de delegación, la figura de avocación, pero son todo cuestiones de derecho administrativo que no vienen al caso ahora. Entonces, haciendo el nexo con el primer párrafo del artículo 4, vamos al artículo 9. Y habla de dos facultades, de dirección y de juez administrativo. De dirección y de juez administrativo. Y comienza, inciso A, dirigir la actividad del organismo. B, ejercer las funciones de juez administrativo. C, conceder esperas para el pago de los tributos. Requerir dictámenes de auxilio inmediato a las fuerzas de seguridad y policiales. E, solicitar y prestar colaboración e informes. F, realizar en el extranjero investigaciones. G, proponer al Ministerio de Economía las normas que. H, toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones. Eso era lo del administrador federal. En el punto 2 tienen las atribuciones del director general de la aduana. En el punto 1 del artículo 9 tiene las atribuciones del administrador federal. En el punto 2 del artículo 9 tiene las atribuciones del director general de DGA. En el punto 3 del artículo 9 tiene las atribuciones del director general de la DGI. Entonces yo le pregunto, no le pregunto nada, les digo yo. Si ustedes analizan el punto 1, 2, 3, van a ver que el único de los tres que tiene atribuciones como juez administrativo, facultades de juez administrativo, es el administrador federal. Bueno, cuando se habla de juez administrativo, es algo muy relevante en derecho administrativo y por decantación en derecho tributario. Juez administrativo es una denominación, ¿no?, que tiene su fundamento. Pero ¿qué pasa? No todos los funcionarios de un organismo estatal tienen facultades de juez administrativo. Normalmente, el otorgamiento de facultades de juez administrativo es restrictivo. No es para todo el plantel que compone un organismo público. ¿Sí? Se otorga selectivamente a determinados funcionarios públicos. En este caso, al administrador federal.
por lo que establece el inciso B del punto 1 del artículo 9. Pero el artículo 10 les dice cuando, fíjense lo que le dice, tanto el administrador federal como los directores generales determinarán qué funcionarios y en qué medida los sustituirán en las funciones juez administrativo. Bueno, para no serles tan complicado, el administrador federal, como lo dice el artículo 4, que yo les venía leyendo, yo quiero que tengan en mente acá lo de juez administrativo nomás. Facultades de juez administrativo, tengo que tener guardado, facultades de juez administrativo. Porque el 4 le explica después cómo es el organigrama, ¿no? Está el administrador federal, director, ¿cómo es? El director general de la DGI y de la aduana. Y acá sigo, miren. El quinto párrafo del artículo 4, muy cortito, dice: el administrador federal, los jueces, los directores generales y los administradores de aduanas en su jurisdicción actuarán como jueces administrativos. Entonces, de acuerdo al artículo 9 les dije una cosa, pero el artículo anterior me está diciendo otra cosa. Y el artículo 10 me confunde. En definitiva, ¿qué les quiero decir? Conclusión a todo esto. ¿Quiénes son los funcionarios que tienen facultades de juez administrativo? El administrador federal y los directores generales. Para nosotros, en este ámbito que estamos hablando. ¿Por qué es importante saber si un funcionario tiene facultades de juez administrativo o no? Porque, por ejemplo, les digo, una resolución general, que es la reglamentación que dicta la AFIP, es un acto administrativo. Es un acto administrativo. Y como tal, para su validez, debe cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos. Repito, las resoluciones emitidas por la AFIP son actos administrativos. Lo que exige que para la validez del mismo se cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos. No cualquiera de un organismo puede firmar cualquier cosa en representación del organismo. La AFIP se expresa por medio de resolución. Y bueno, y como adelanto les digo, no sé,
una resolución general abajo, o sea, obviamente, ¿cómo les puedo decir? Virtualmente, digitalmente, van a ver que no está la firma, pero dice apellido y nombre, Administrador Federal de Ingresos Públicos, ¿no? Abajo la resolución de la FIP, cuando la leen. Porque el único que tiene competencia para dictar actos administrativos es un funcionario de AFIP que tenga facultades de juez administrativo. Si no, no tiene validez, es totalmente nulo. Y una cuestión adicional, si el que resuelve no es abogado, por ejemplo, es contador, su resolución debe estar respaldada en un dictamen jurídico previo del sector jurídico de la FIP, o de la DGI, del que se trate, ¿no? O de la DGA. Si el que firma es un funcionario con facultad de juez administrativo, no abogado, su acto administrativo debe estar respaldado por un dictamen jurídico previo a la emisión de su resolución. Ese dictamen jurídico previo es emanado de los servicios de apoyo legal y técnico del organismo. Obviamente, quieren emitir una resolución, hay un choclo así de papeles donde están todos los antecedentes de por qué hay que sacar esa resolución. Eso se le envía al Departamento de Jurídico y Técnica, repasa todo el expediente, repasa toda la normativa vigente, emite dictamen diciendo, por ejemplo, que todas las actuaciones se encuentran en concordancia con la normativa vigente. De eso se toma como fundamento el funcionario con facultad de juez administrativo para firmar y ahí emite el acto administrativo, que en el caso de la FIP es una resolución. Profe. Sí, señor. La parte esa de, para que tenga validez legal, el acto tiene que ser un juez administrativo, ¿puede ser así? Sí, hay determinadas funciones, porque a ver, apaga un ratito tu micrófono, Brian, porque me está haciendo, y yo te explico, después avísame cuando... la FIP, en definitiva, es el Estado. El que tiene por mandato constitucional el derecho y la obligación de recibir contribuciones es el Estado. El Estado, o sea, nosotros a través del Estado. Uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo, crea un organismo, un órgano especializado para obtener la mayor fuente de recursos que puede tener un país, que son recursos tributarios. Pero a su vez, ese órgano está conformado por personas. Y esas personas actúan en representación de ese organismo, siempre y cuando lleven a cabo su tarea en el marco de la competencia del organismo, ¿no es cierto? Todo lo que hagan en el marco de la competencia del organismo es siempre en representación del organismo. Pero ¿qué pasa? A determinadas personas se le asigna facultades muy importantes. Y esas determinadas facultades son las denominadas facultades de juez administrativo. Es decir, en criollo, las cosas más importantes las firman determinados funcionarios que tienen determinadas facultades. La jerarquía más alta. Es decir, que la voluntad de la FIP que se manifiesta por medio de resoluciones, en este caso,
tiene que estar suscrita por las autoridades, únicamente por las autoridades que tienen facultad de juez administrativo, y en el caso de que las mismas no sean contadores, además deben contar con un dictamen jurídico previo a la resolución. Ah, perfecto, profe, gracias. No, por favor. ¿Cómo va, gente? Yo le digo Profesor, que no sean contadores o que no sean abogados. Ay, abogado, perdón. El abogado siempre puede. No es una crítica, es la realidad. Entonces, ¿Y ese dictamen jurídico quién lo emite? El Departamento Jurídico Técnico de la FIP. Ah, bien. Es como que te respalda, ¿me entendés? Ponele que vos sos, perdón el tuteo, ¿eh? Ponele que vos sos la Administradora Federal de Ingresos Públicos, ¿no? Contadora. Vas a emitir una resolución que va a impactar en todo el universo de contribuyentes y en otros también, que estén interesadas en que informen y demás. Por ejemplo, el caso de la administradora actual, que ella es licenciada en Economía. Exactamente, tal cual, exactamente. Todas las resoluciones que ella emite en representación de la FIP tienen en el expediente el dictamen jurídico de su sistema de apoyo, que es legal y técnica. Ah, bien. Abogados. Te lo digo de otra manera, pasa que no, deja. No me quiero ir del tema porque no. Esto que estamos hablando, esto que hablamos, es lo que interesa de sobremanera que, miren, lo de juez administrativo parece una tontera, pero es muy controvertido. Ha llegado un caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estrada, donde, bueno, en su momento el organismo de contralor de las empresas prestatarias de servicios públicos, en este caso de energía eléctrica, pretendió sancionar a la empresa y se cuestionó la competencia de ese ente regulador para aplicar ese tipo de sanciones en lugar de la justicia, del control jurisdiccional. La Corte terminó concluyendo que en ese caso particular no correspondía a ese organismo esa facultad. Es como yo le digo ahora a grosso modo. Es como que yo, es como que yo pretenda que la FIP, que la FIP pretenda emitir una resolución general que tenga que ver con ingresos brutos de la provincia de Formosa. No existe, no tiene competencia sobre eso. Fíjense si el decreto 618 dice eso. No dice. En absoluto. Estamos hablando de tributos nacionales. La clase queda grabada. ¿Quién preguntó? ¿Y por qué no atienden ahora? ¿Qué queda grabada? ¿Qué? Soy yo, profe Duarte, Rubén. Dale, Duarte, vamos a estudiar ahora. Sí, disculpe, ponga, no, por eso le pregunto. Por eso le pregunto, disculpe. No quería ser imprudente. No, no que soy me dio la imprudente, posibilidad, por eso le contesto. No, gracias. No, estudiemos ahora. ¿Tenés alguna duda? Duarte, ¿tenés alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos bien, porque al fin y al cabo es la ley. Así que, gracias, profe. Disculpe. No, por favor. No, por favor. Bueno, no sé, yo más que nada lo que les quiero hacer es quizás un repaso
yo no tengo problemas de que, o sea, tengo un poquito de problema en realidad, pero acá hay una responsabilidad que cumplir y no hay problema en eso, hay que hacerlo. O sea que tenemos tiempo para seguir repasando, pero en lo que tenga que ver con las demás unidades, están vinculadas más que nada con, de vuelta les digo, con temas que se han tocado en clase y que se ha aclarado, por ejemplo, que el punto 2 de la unidad 3 no está contemplado. ¿Quedó claro eso a todos? Me voy a hacer el simpático. No sea cuestión de que estén agarrando libros para estudiar esa parte, se vuelvan locos con varios libros leyendo Derecho Tributario Internacional y después se den cuenta que no les quiero hacer perder el tiempo. No es sencillo, está espectacular, pero no es sencillo. Entonces es para que optimicen el tiempo. Está claro que el punto 3, o sea, 2 de la unidad 3. Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profe, Derecho Tributario Internacional no, avisó. Muy bien. ¿Para el final tampoco, profe? Tranqui, no. Vamos a pasar esto primero, vamos por paso. Vamos partido a partido. Ahora estamos en etapa de concentración. Hoy es la última chance que tengo. Después me tengo que arreglar solo. No tenían por qué arreglarse solo. Siempre tienen la posibilidad de contar con nosotros y no arreglarse solos. Y bueno, voy de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces voy. Derecho tributario interestadual. Estoy en la unidad 3, perdón. Distribución de poderes tributarios, normas constitucionales, convenios, poder tributario municipal, concepto, superposición con impuestos provinciales, doble imposición interna, modos de corregirla, análisis de las normas constitucionales. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Esa distribución de poderes tributarios, normas constitucionales, está muy vinculado con el punto 1 de la unidad 2, análisis del régimen argentino, poder fiscal de la nación, de las provincias, municipios, principales tributos nacionales, provinciales, municipales en la República Argentina, armonización fiscal en zonas bueno, punto 3, punto 4 de la unidad 2 tampoco hicimos hincapié sobre eso. Punto 3 y 4 de la unidad 2 no hicimos hincapié sobre eso. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Función relativa de la recaudación de cada tributo. Punto 2.2 de la unidad 2 tampoco vimos. Todo tiene una explicación, ¿eh? Igual, señora. ¿Puede retroceder un poco en la unidad 2? Que estaba viendo la unidad 3, perdón. Desde el punto 2.2 para abajo, no. Inclusive el 2.2. 2.2 no, 3 no, 4 no, 4.1 no, 4.2 no. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno. Cuando hable de principales tributos nacionales, provinciales, municipales, ahora les digo a qué nos referimos y cómo está relacionado con cada cosa que vimos. Unidad 1. Sistemas tributarios, conceptos previos, fuentes, evolución de los sistemas fiscales. 2. Principios doctrinarios y constitucionales para su implementación. Nosotros vimos principios doctrinarios y constitucionales. Sí, profe. ¿Qué vimos?
Principio de legalidad. Legalidad. ¿Y eso qué son? Principios constitucionales. Constitucionales. Doctrinarios no vimos. No, los doctrinas. ¿Entienden? Federalismo fiscal, recursos públicos, ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, recursos tributarios. Me paro para hablar de recursos tributarios, no, es simplemente para decir en qué hicimos foco, en qué nos focalizamos. No porque me guste los recursos tributarios, o sea, porque es de nuestro ámbito. Bueno, para entender todo esto que yo les acabo de leer recién, de lo que tiene que ver con el primer parcial, obviamente no hablé de la unidad 4 y de la unidad 6 porque ya aclaramos todo. Lo que se habló es a lo que vamos a hacer, lo que se necesita hacer hincapié. Voy a partir de una cuestión lógica. Primero, recién estuvimos hablando de administración tributaria. ¿Está? Estuvimos hablando de administración tributaria, pero le dimos un contexto a la administración tributaria para saber en qué contexto se desempeña la administración tributaria y después internamente cómo funciona en las cuestiones relevantes para nosotros y específicamente vinculado a AFIP. Para estudiar la AFIP tuvimos que ir a analizar el principio de reserva de ley o el principio de legalidad, porque hay una discusión ahí sobre la constitucionalidad o no, sobre el decreto de necesidad de urgencia, sobre qué es materia sustancial o material tributaria respecto a agente de retención y percepción, respecto al aspecto personal subjetivo del hecho imponible, principio de legalidad. Bueno, pero después, primero hacemos de vuelta una introducción, porque nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de la potestad tributaria que tienen los diferentes niveles estatales en la Argentina. Perfecto, pero bueno, vamos a poner esto en contexto. Elegimos vivir en un Estado de Derecho, elegimos vivir organizados, tenemos necesidades públicas,